Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de ser LGBT en el trabajo. ¿Cómo que LGBT en el trabajo, Adrián? ¿A qué te refieres? A que si de por sí decir que eres LGBT es algo difícil, tanto con amigos, familia, ahora imagínate en el trabajo. Es lo doble de difícil, porque siempre existe un temor a ser discriminado y aunque la cultura de la inclusión está empezando a permear en las empresas, aún hay rezago en esa parte que sigue afectando la captación del talento o del capital humano. En este episodio nos vamos a basar en varias encuestas que se han hecho, pero la más importante es la encuesta sobre la diversidad y talento LGBT en México de la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, ADIL. Y la más reciente de estas encuestas es del 2018. Entre todos los datos que encontramos vamos a intentar no revolverlo entre tantas encuestas, sin embargo vamos a comenzar con uno de los datos más crudos, o los que nos parecen más crudos, que es que en general las personas LGBT+ tienen 7% menos de probabilidades de conseguir empleo que el resto de la población, es decir, que población no diversa sexual. Y cuando encuentran trabajo ganan hasta 4% menos que la población cis hetero, por ponerlo en palabras. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos hablado del techo de cristal? Específicamente desde el área de perspectiva de género, en el que dice que las mujeres no pueden llegar a puestos directivos o altos mandos. Aquí ocurre exactamente lo mismo, pero con la población de la diversidad sexual. Es decir, población LGBT+ no llega a altos mandos, no llega a puestos directivos, esto coarta su vida profesional. Específicamente que son abiertamente LGBT. Claro, si no es que les despiden antes, pero ya hablaremos de eso. Este dato lo arroja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y hablando precisamente de esto, las posibilidades de una persona LGBT de llegar a un puesto directivo es del 11% menos que el resto de la población. Además de esto, las probabilidades de llegar simplemente a una entrevista son 1.5 inferiores si solo señalan en su currículum que han trabajado en organizaciones pro-LGBT o a alguna ONG que defiende los derechos de estos. Sí, de por sí es muy complicado conseguir una entrevista laboral en esta actualidad, sobre todo en época de pandemia. Estos datos son sin pandemia. Entonces, imagínense cómo es ahora con pandemia, que es la cantidad de trabajo que se oferta es mucho menor. Entonces, si de por sí a una persona que no tiene que ver nada con la diversidad sexual, ni es diversa, ni tiene nada en su currículum de la diversidad sexual, tiene muy pocas probabilidades de que llegue a una entrevista de trabajo, imagínense una persona que es abiertamente LGBT o que ha trabajado con personas LGBT. Exacto. En este ámbito de la búsqueda de empleo, el 46% de las personas LGBT tienen la necesidad de trabajar sin tener estudios superiores, que es algo que habíamos hablado en el episodio de escuela, de LGBT en la escuela. ¿Por qué? Pues porque se tiene menos acceso a la parte de escolaridad formal. Si de por sí es complicado llegar a la educación superior siendo LGBT, pues peor. Según los datos de la encuesta de ADIL, que es de la que platicamos, los servidores públicos obviamente son los que tienen más probabilidades de estar en el closet. Esto debido a las críticas, la discriminación y obviamente el miedo de perder su empleo. ADIL encontró que el 52% de las personas que se quedan en el closet, entre comillas, son gays. El 77% son lesbianas, el 64% son personas bisexuales y el 40% son personas trans. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, es del 50% para arriba y justamente se tiene esta parte del miedo de perder el empleo. Y referente a esto, OutNow realizó un estudio global en un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años que eran LGBT. El 41% de ese grupo aceptó volver al closet para obtener la vacante o evitar que lo despidieran. Entrecomillado, volver al closet tiene que ver más como esta cuestión de negar mi propia identidad de género,
negar mi propia orientación sexual, a pesar de que en algún punto, si de por sí las personas de la diversidad sexual les cuesta trabajo, les cuesta mucho tiempo salir del closet, entre comillas, es decir, decir abiertamente quiénes son, cuando se trata de cuestiones laborales, se pone en juego ser quien soy o tener estabilidad económica para poder ayudar en la casa, para poder yo comprar mis cosas o simplemente satisfacer mis necesidades básicas. Entonces, si se pone en una balanza el ser quien soy a no morir de hambre, pues entonces muchas de las personas prefieren no morir de hambre y dejar de lado todo este proceso que han llevado hasta el momento para llamarse personas de la diversidad sexual. Aquí podría entrar esa cuestión de cuando tú le dices o eres abiertamente LGBT y tu jefe lo sabe, que te dice, yo no tengo nada en contra, pero no lo digas o no lo andes divulgando, etc. Y entonces se habla abiertamente de LGBT-fobia en general porque es como el yo no tengo nada en contra de, pero no hagas, no digas, no, entonces... No seas tú. Exacto, entonces sigue siendo una cuestión de discriminación. Entonces, si alguien te dice, yo no tengo problemas, pero no lo digas, pero no hagas, inclusive hasta la parte de la expresión de género, que ya llegaremos como a ese punto, pero esta cuestión de no seas tú, como lo dices, no seas tú para seguir manteniendo trabajo. Básicamente. En tanto, la encuesta nacional sobre homofobia y mundo laboral en México habla acerca de que cerca del 35% de las personas se han sentido discriminadas al ser LGBT en el empleo, lo cual llevó al 15% de estas a renunciar a su trabajo. Imagínense cuál es la carga tan pesada de una persona LGBT que te lleva a renunciar. ¿Cuántos casos no se saben de personas a las que han sido agredidas y no necesariamente física? Eso ya habíamos hablado en algún momento de la violencia física, pero también hay montones de otras violencias a las que pueden ser sometidas las personas LGBT. Entonces, si a ti en algún punto te han discriminado en tu empleo, ¿qué tanto tienes que, entre comillas, aguantar en el trabajo para que eso te lleve a renunciar? ¿Sabes? Imagínate qué horrible ha de ser ese ambiente que te lleva a perder esta estabilidad económica. La semana pasada salió una noticia de que en una empresa venezolana de entretenimiento, era como un bar, despidieron al community manager que llevaba, pues, redes sociales, porque se dedica, ¿no? Okay, ya. Despidieron a su community manager por ser gay. Y no solamente se quedó así. Después de eso, la empresa se le hizo fabulosa la idea de publicar la vacante pidiendo testosterona porque ya había demasiadas mujeres y demasiado estrógeno y que necesitaban combatir estas hormonas. Hablaban de hormonas. Entonces se les hizo una grandiosa idea publicar una vacante misógina, homofóbica, para reemplazar a su community manager gay. Después ya sacaron una disculpa que no era lo que pretendían y ya saben, todas esas disculpas superficiales que sueltan, pero para que se den cuenta de qué clase de empresas son las que ahorita están contratando y están discriminando. Otros datos de la encuesta ADIL es que las personas LGBT con empleo son en mayoría trabajadores, con el 41%. De ahí van varios niveles, que serían especialistas 28%, coordinadores 15%, directores 14% y los altos mandos solo hay el 2%. De estos niveles, el 61% de los trabajadores está en el closet y el 39% fuera del closet. Pero estos porcentajes se van invirtiendo conforme van subiendo dos niveles. En altos mandos tenemos al 44% en el closet y al 56% fuera del closet. Esto nos dice que a mayor nivel de estructura les es más cómodo salir del closet, pero tenemos en los altos mandos solo el 2%. Y justamente creo que todo va relacionado con el hecho de que obviamente mientras más alto sea tu puesto, más tienes tú la jerarquía de decidir quién se va, quién se queda, y entonces ya tú tienes este poder. Es muy complicado porque quizá en algún momento esas personas que llegaron a altos mandos se toparon con LGBTfobia,
en el trabajo y tuvieron que aguantarlo para poder entonces llegar a esos lugares. En el episodio de interseccionalidad hablábamos de cómo es que en las personas de la diversidad sexual sigue habiendo esta jerarquización de quién tiene más privilegio, quién tiene más poder en esta pirámide del patriarcado. Entonces, los hombres gays tienen aún así mayor poder, mayor control, mayor privilegio que las mujeres lesbianas. Aún siendo de la diversidad sexual, los hombres tienen mayores privilegios que las mujeres. ¿A qué vamos? En la encuesta de Adil habla acerca de que las mujeres lesbianas ganan 15% menos que los hombres gays, aunque en promedio tienen mayor nivel educativo que estos hombres. En realidad esto es algo muy impactante porque cómo es que hasta en estas cuestiones el hombre tiene privilegios y el hombre tiene mayores beneficios de ser hombre, básicamente. Entre toda esta carga de cosas negativas hay un dato positivo. La población LGBT que está fuera del closet gana más que las personas que están dentro del closet en todas las categorías, es decir, las lesbianas, gay, bisexuales, pansexuales, no binarias, trans y otros. En la encuesta de Adil habla acerca también de cómo es que las personas trans son las que más retos se enfrentan con actos de discriminación y aún así siguen teniendo menos oportunidades laborales que las personas que no son trans, o sea, las personas cis. El 41% de la población trans tiene estudios superiores y aún así son las que tienen menos oportunidades de conseguir un empleo. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia las Personas LGBT, el 29% de las mujeres trans encuestadas afirma haber tenido dificultades para encontrar un trabajo, que es el más alto de todas las poblaciones de la diversidad sexual encuestadas. Y este diagnóstico además encontró que las mujeres trans son las que tienen los salarios más bajos. Otra vez, hablamos de la cuestión de la interseccionalidad, hablamos de la cuestión de cómo es que las mujeres en general, sean trans o sean cis, se enfrentan a más problemáticas que las que se enfrentan los hombres. Y para las personas trans no es sencillo conseguir un empleo donde se acepte su expresión de género, aunque éstas tengan formación profesional o estudios superiores. Esto lo arrojó el estudio La situación de acceso a derechos de las personas trans en México. Entre la investigación que hicimos encontramos que existe una red de empresas que busca promover espacios inclusivos para la diversidad sexual y generar lazos para la atracción del talento LGBT. Esta red se llama Pride Connection México y cuenta con 159 empresas miembros con operaciones en nuestro país. Checamos la lista y hay muchas empresas, muchas de ellas muy importantes, como Google, AXA, Santander, Scotiabank, P&G, DHL, etc. Hay muchísimas empresas que tú te puedes acercar a ellas a pedir empleo con la seguridad de que no vas a sufrir discriminación y al contrario, vas a tener un soporte por parte de recursos humanos y de esta red de empresas. Les vamos a dejar de todos modos los links de las encuestas y de Pride Connection México para que identifiquen a qué empresas sí pedirles trabajo, que se sientan a salvo en estos espacios y que sepan que no les van a discriminar por estas cuestiones de diversidad sexual. Entonces, tú, persona de la diversidad sexual que estás buscando empleo, te recomendamos comenzar esta búsqueda por estas empresas para que esto sea muchísimo más fácil o menos difícil y cómodo. De hecho, nos gustaría que en los comentarios o en nuestras redes sociales nos contaran qué tan cierto es que estas empresas que se encuentran en la red de Pride Connection México sí son inclusivas, sí son diversas, desde su experiencia como trabajadores de ahí, o que hayan ido a pedir trabajo, también que nos cuenten si sí es cierto o no que estas empresas son 100% LGBTs. Esperemos que sí. Ahora, vamos a pasar a la cuestión que consideramos muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que estas discriminaciones no son individuales, es decir, no está siendo desde la persona que está siendo discriminada, sino viene desde una estructura, sino viene desde la parte
empresarial. Entonces, esta sección va dedicada específicamente a ti, empresarie o persona con un alto mando que tiene esta posibilidad de tomar decisiones. Entonces, les vamos a contar el por qué sí contratar a una persona LGBT en su empresa para que ésta crezca. Básicamente, el ser inclusivo es un modelo de negocios. ¿Por qué? Porque el ser inclusivo te va a dejar ganancias económicas. ¿Esto cómo? Si tú logras que tu empleado se sienta libre, confiado, respetado, obviamente va a ser más productivo. Porque va a sacar todo su potencial a que se esté reprimiendo su ser ella para dedicarle ese tiempo a reprimirse en vez de dedicarle ese tiempo a ser quien es y al trabajo. Y obviamente si tú le generas este sentimiento a tu empleado, él va a estar más comprometido con tu empresa. Contrario a que si te la pasas despidiendo gente, porque despedir gente es gastar o buscar otro empleado, en capacitarlo, y es tiempo y dinero perdido a que si eres inclusivo y generas esta productividad en tu empleado diverso. Y eso obviamente en las cuestiones ya laborales ayuda a que tengas menos rotación laboral, ayuda a que tu empresa gaste menos por estar contratando constantemente y capacitando, porque eso es un gasto. Entonces, lo que te va a ayudar también es que esas mismas personas van a seguir creciendo y van a capacitar a las personas que vienen debajo. Y esto en datos nos dice que en México, de acuerdo con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, la participación de la comunidad y otros grupos puede aportar hasta $80 millones al Producto Interno Bruto de México. Está demostrado que empresas con directorios diversos o que suelen ser pro-LGBTs tienen un retorno de inversión de hasta el 53% más alto y márgenes de ganancias mayores a las empresas que no son inclusivas. Entonces todo va de la mano con que si tú como una empresa abierta a las cuestiones LGBT estás contratando a personas de la diversidad sexual, también estás contratando a personas brillantes y personas que no han encontrado el lugar en donde explotar su potencial. Si tú como empresa contratas a estas personas, te aseguro que van a estar agradecidas porque es parte de lo que tú acabas de decir y van a desarrollar su máximo potencial. En general, lo que se busca es el talento. No importa de quién, no importa cómo se vea, no importa quién sea, sino que sean las mejores personas que conformen tu empresa. Eso es lo importante. Entonces no te vas a poner a identificar quién sí y quién no y señalarles con el dedo. En Estados Unidos hay un ranking que se llama Corporate Equality Index, que es básicamente el índice de equidad en los corporativos. O SEI, el cual evalúa a los empleadores más importantes con políticas a favor de las personas LGBT. En Estados Unidos hay 609 empresas con ranking perfecto de 947. Este ranking mide 5 indicadores importantes. Son áreas de recursos humanos preparadas para atender a trabajadores LGBT, políticas de empleo LGBT, códigos de conducta a favor de la diversidad, beneficios en cobertura de salud, seguros de vida o jubilación, que sean equivalentes a los de familias heterosexuales, y un compromiso público con la diversidad de género. Esto habla de qué tan importante es que en los gobiernos, en el Estado, haya estas leyes, porque por más que la empresa quiera darle seguro a una familia homoparental o lesbomaternal, no va a poder hacerlo si el gobierno, si el Estado, si las leyes se lo impiden. Entonces, esta es la importancia de que se exijan los derechos, porque cuando se hablan de derechos LGBT, todas las personas piensan en únicamente el matrimonio, cuando se sabe que no es así. Viene desde la cuestión de la pensión, desde la cuestión de atención médica para personas trans como coberturas de tratamientos y cirugías, los seguros de vida, y son aspectos mucho más allá que solamente el acta de matrimonio. Y en México solo se mide en el sector privado desde 2002 con este índice de equidad corporativa, pero a diferencia, las empresas solo han comenzado como a trabajar en este aspecto y solo en rubros como muy superficiales. Esto es en talleres de concientización,
la adopción de políticas de no discriminación, creación de grupos para empleados y consejos de diversidad e inclusión. O sea, pura plática que no siempre escuchan. Estas capacitaciones son muy importantes, claro que son importantes, pero de llevarlo solamente al tallercito de, tenemos otra vez taller, y muchas de las personas no solamente no las escuchan, sino ni siquiera se presentan. O sea, no es lo mismo un taller de concientización a una área de recursos humanos preparada para atender exclusivamente a trabajadores LGBT como se hace en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sí se está haciendo para tener población LGBT en las empresas? Actualmente en Argentina se publicó un decreto en donde habla de que el 1% de la plantilla, específicamente en el sector público, requiere que sean personas trans, ya llámese personas travestis, transexuales o transgénero. Obviamente que sean personas capacitadas, no solamente contratar por contratar, pero ya el 1% de la población obligatoria ya es un gran porcentaje en cualquier empresa. Esto aplica también para las personas que aún no han actualizado sus datos, ni su acta de nacimiento de allá, ni su cédula de identidad. Y también a la cuestión de que si aún no han actualizado su imagen, es decir, como su expresión de género, también aplica. Scotiabank implementó una de las políticas más importantes, y esta tiene que ver con los procesos de selección y reclutamiento. Lo que hizo fue eliminar la elección de género en los formularios de solicitud de empleo. Es decir, ahora no contratan hombres o mujeres, sino simplemente contratan personas, básicamente. Entonces, no importa que diga tu currículum, hay algunos que ni siquiera dice esta parte y son contratados por la experiencia y por la capacidad de hacer el trabajo, no por si es hombre o si es mujer. Otras compañías como AXA han implementado la tolerancia cero cuando hay cuestiones de discriminación en sus colaboradores. En algunas empresas se ha incluido la parte de un área especializada de equidad en recursos humanos, en donde se habla en lenguaje inclusivo, recuerden ver el episodio, en la comunidad interna, lo que implica que ya no están dando por hecho el sexo ni el género de ninguna persona. Además que, como ya hemos mencionado, se realizan constantemente talleres, se realizan capacitaciones para que todas las personas que están empleadas, sean o no LGBT, tengan el mismo conocimiento al respecto. Estas empresas del Pride Connection saben que el ser una empresa inclusiva va más allá de poner solamente la bandera LGBT en junio. ¿A qué vamos? Hay personas, hay empresas, hay productos que solamente son LGBT en un mes, que es el mes del orgullo. Entonces, a esto suele llamársele pinkwashing. ¿Qué es el pinkwashing? Son maniobras de marketing que usan algunas instituciones, pueden ser empresas, pueden ser gobiernos, pueden ser instituciones como iglesias, escuelas, con el único objetivo comercial o político de venderse públicamente como espacios amigables e inclusivos con la comunidad LGBT o de la disidencia sexual. Es decir, solo para vender en ese mes o solo para vender más en ese mes. ¿Y qué suelen hacer? Suelen hacer los mismos productos pero con una bandera LGBT, o siguen siendo la misma porquería de empresas, solamente dicen somos una empresa inclusiva cuando sus propios empleados dicen a mí me han discriminado, a mí me han hecho, a mí no me contrataron, y solamente por el hecho de que también se tiene este concepto de que las personas LGBT tienen mayor potencial económico. Entonces, si yo como empresa me veo públicamente como una empresa abierta a la diversidad, sé que esa persona con gran potencial económico puede comprarme. Entonces amplío mi capacidad económica. Es decir, voy a ganar más, me van a comprar más solamente por decir que sí estoy a favor de los derechos LGBT. Ahora, nuestra responsabilidad como consumidores es investigar cuál de estas empresas nos están haciendo pinkwashing y cuáles sí apoyan realmente todo el año a la comunidad. Como en este caso las empresas de Pride Connection, pero también hay algunas otras empresas que sí nos venden, pero tienen o fundaciones o organizaciones que apoyan todo el año, aunque en junio pongan su bandera en su producto. Entonces, esa es responsabilidad nuestra como consumidor, investigar qué empresas sí y qué empresas no. Y ahora,
¿Cuál ha sido la experiencia de Adrián siendo trans en el mundo laboral? Realmente mi currículum no es amplio, porque en este proceso de descubrir mi identidad como hombre trans, antes no me interesaba trabajar, no me interesaba estudiar, no me interesaba nada. Entonces yo no trabajé o estuve en empleos pequeños, tipo comida rápida, call center, etc. Cuando en el proceso en el que me descubro, no trabajé porque estaba como más enfocado en hacer Adrián. Entonces me dediqué a la escuela y a todo este proceso de transición. Cuando ya terminó todo mi papeleo, todo el proceso, entonces ahora sí digo, quiero trabajar. No es como que quiera, sino quiero dinero, entonces tengo que trabajar. Sí. Entonces yo empecé a buscar empleo ya formal, ya con mi carrera casi terminada. Con los papeles actualizados. Con papeles actualizados en 2018, posterior a mi cirugía. Entonces, en todas las entrevistas a las que yo fui, al inicio yo dije que era trans. Y lo dije porque yo necesito un día cada 3 meses para acudir a mi cita con el endocrinólogo. Necesito quizás un día en la mañana para acudir a análisis que tal vez pueda llegar tarde. Depende de dónde esté situado y en qué horario me contratarían. Entonces yo dije, soy trans, necesito esto, y en ninguna de las empresas a las que acudí a entrevista diciendo abiertamente que era trans, me hablaron. Entonces, platicando con mi jefa de servicio social, con quien me llevaba muy bien, le dije, pues es que no me hablan. Y yo creo que tiene que ver por qué estoy diciendo que soy trans. Entonces ella me dijo, haz la prueba y omítelo. No estás mintiendo. Puedes decirlo ya después, una vez que estés adentro, y pues a ver qué pasa. Y a las 2 entrevistas a las que fui posteriormente y no dije que era trans, de las 2 me querían contratar. Y me quedé trabajando en el corporativo de Telcel. Entonces cuando entro, yo tenía toda la intención de comunicarle en algún momento a mi jefa que yo era trans. Posteriormente, ya una vez que hice como relación cercana con mi jefa, fui evaluando si se lo decía o no se lo decía. La primera vez que yo vi que no podía hacerlo fue cuando su asistente, la asistente de mi jefa, íbamos caminando en la hora de la salida por Plaza Carso y vio a 2 chicos tomados de la mano y se infartó. No literalmente. O sea, dijo, ay no, yo con eso yo no puedo. Entonces yo ahí me di cuenta que no iba a ser seguro para mí comunicar que yo era trans porque ellas dos tenían en ese momento una relación muy cercana. Y en conversaciones entre ellas dos se dirigían a personas homosexuales con todos los insultos hacia las personas homosexuales que existen. Entonces yo pues realmente no me sentía con la seguridad de comunicarle que yo era una persona trans. Dejé pistas, pero creo que nunca se descifraron. Esto me recuerda mucho a lo que platicamos de cómo es que en la casa puede que tú no le digas directamente a tu hija que no es bienvenido. Sin embargo, cuando ves la televisión, hablas de estas personas, de la diversidad sexual en general, con insultos o te refieres a estas personas con comentarios peyorativos. Entonces, tu hija va a conocer cuál es tu perspectiva al respecto y menos te va a decir acerca de sus cuestiones de diversidad sexual. Y una de las cosas que siempre, una de las cosas que me quedaron claras a partir de esto y de otras cosas es nunca sabes con quién estás hablando. No sabes si el que tienes al lado es trans o no. Tampoco puedes, como ya lo hablamos, tampoco puedes asumir la orientación sexual de las personas. No sabes si tu compañero es gay, si tu compañera es lesbiana, si es bisexual, si es pansexual, si es parte de la diversidad en general. Y no puedes estar hablando. No puedes estarte expresando de esta forma de personas que conoces o no conoces, pero no te puedes expresar de una manera peyorativa e insultante a nadie, sea o no de la diversidad sexual. Entonces, pues básicamente nunca me sentí con la seguridad de decir que yo era una persona trans, porque eso me podía significar que yo perdiera mi empleo y en ese momento, o sea, lo sigo necesitando, ¿verdad? Pero ese momento era complicado en cuestiones económicas. Entonces yo preferí no decirlo para conservar el empleo. Esto fue por parte de jefes de las posiciones jerárquicamente más altas a la mía. Cuando salgo, porque
tuve que salir. No salí por ser trans, eso es importante aclararlo. Pero cuando salgo, yo lo primero que hago es enterarme que las personas adentro se estaban burlando de mi situación. Es decir, que nunca me dijeron a mí nada o nunca tuvieron el valor de decirme nada. Pero cuando salí, empezaron a divulgar que yo era trans. Y lo que hacían, yo nunca lo escondí. Porque mi Instagram está público y así fue como se enteraron. Se dieron a la tarea de buscarme en Instagram para después ir rolando mi Instagram cubículo por cubículo. Eso fue por parte de una persona que ni siquiera conocía, ni siquiera le hablaba, pero se dio a la tarea. Yo creo que su vida debe ser bastante miserable porque se dio a la tarea de buscar en la mía para burlarse de una persona de la diversidad. ¿Cómo te hizo sentir todo esto? Importante. Pero realmente, lo que a mí me sorprendió fue que en la vida le dirigí la palabra a esta persona. No era alguien que la hablara, no era alguien con quien yo interactuara siquiera, como para que se haya dado a la tarea de buscarme, de encontrarme, porque no es como que busques a Adrián y yo salga en sugerencias, sino que realmente se esforzó por buscarme, encontrarme y después por ir por todo el piso compartir la información. Compartiendo la información que, no me afectó porque ni siquiera la conocía básicamente. Pero eso te da una idea de cómo es el ambiente laboral o qué tan incómodo puede ser para una persona de la diversidad ser parte de. Y las personas que sí conocías y con las que sí interactuabas en el trabajo, ¿cómo reaccionaron? Pues que yo sepa, entraron en el juego de burla y de señalización. Hubo quien dijo, pues qué padre, no es mi problema, pero yo asumo que la mayoría fue parte del juego, entonces... Por lo menos, nadie se acercó contigo a decirte algo. No, porque de lo que yo me enteré es que se enteraron cuando yo estaba ahí, pero a mí nunca me dijeron nada. Y aún así... Ni preguntas, ni ningún comentario, ni un ya sé, ni un mira te encontré en Instagram, o nunca me mandaron una solicitud de nada. Pero todo fue una vez que yo salí de ahí. O sea, se esperaron hasta que salieras para divulgar la información públicamente. Públicamente, entre comillas, porque mi información es pública. Entonces yo pues ahí descubrí que no solo lo difícil que es ser parte de la diversidad en una empresa, sino que yo ya no quería ser parte de una empresa. Del mundo godínez. Del mundo godín. Estoy evitándolo a toda costa. Es por eso que llegamos a cuáles son nuestras sugerencias, las sugerencias de transición, las sugerencias de Adrián y Estrella para que una empresa sea más inclusiva y que las personas identifiquen qué empresa sí trabajar y en cuál empresa no. La primera para mí obviamente es flexibilizar los códigos de vestimenta en las empresas. Todavía sigue muy arraigado esa de los hombres con pantalón de vestir, corbata o traje en su caso. Y las mujeres con falda, blusa, saco, zapatillas, maquillaje. Y como lo vimos en el episodio anterior, la expresión de género es muy variada. Cualquier persona puede expresarse de la manera que quiera y necesitamos empezar a normalizar las expresiones de género femeninas en hombres y las expresiones de género masculinas en mujeres. Y las andróginas en general. Se relaciona mucho con el episodio de escuela, por esta cuestión de los uniformes, en las que yo como una niña trans quizá me molesta mucho utilizar los pantalones o como un niño trans me molesta mucho utilizar las faldas en general. Entonces va todo relacionado y si se dan cuenta es básicamente el mismo, pero ya en etapa laboral. Otra de nuestras sugerencias se relaciona a esta parte en la que hablamos de cómo es que si la empresa quiere hacer lo más que pueda por sus empleados LGBT, ¿cómo va a hacerlo si la cuestión del Estado, es decir, las leyes no les favorecen? Entonces, lo que sugerimos es que como empresa diversa me posicione ante estas cuestiones legales. Es decir, yo como empresa exijo, solicito, insto a que el Estado reconozca los derechos de todas las personas LGBT y esto abiertamente, públicamente. ¿Por qué?
porque así no solamente están ganando esta cuestión de que las personas diversas ya saben a qué empresa acudir y ampliar su catálogo de profesionistas que trabajan en estas empresas. No solamente es eso, sino también el hecho de que así también están metiendo presión al gobierno, al Estado, a que apruebe estas leyes que van a favorecerle a muchísimas personas de la diversidad. Otra recomendación es ser inclusivo desde la entrevista. Es decir, una de las cosas más difíciles siendo, por ejemplo, homosexual es que te pregunten, ¿estás casado? ¿Con quién vives? ¿Tienes hijos? Entonces, si yo digo tienes esposa o esposo o espose, ya esa persona se va a sentir con la seguridad de decir sí tengo esposo, sí tengo esposa en caso de mujeres lesbianas, sí tengo esposa en caso de personas no binarias, y van a saber que están en un lugar seguro donde pueden expresar su sexualidad, su orientación sexual o su identidad de género. Esto viene muy relacionado con la parte en la que habíamos hablado, no solamente del lenguaje inclusivo, que tuvimos un episodio completito de eso, sino también de cómo es que dejamos de asumir la cis heteronormatividad de las demás personas y entonces comenzamos a conocer a la persona realmente. Es importante dejar de asumir absolutamente todo porque así nos estamos perdiendo gran parte de lo que son las personas. En este punto específico, en las entrevistas laborales, como dices, no solamente es decir, ¿tienes esposa y cuántos hijos? ¿No? Sino desde las cuestiones de, ¿tienes pareja? A ver, cuéntame. Y que sea una cuestión mucho más empática, mucho más agradable, porque eso no solamente habla bien de ti como reclutador, sino también habla de la empresa bien. Pues no me quedé en esa empresa, pero me gustó mucho la entrevista, me sentí muy a gusto, no me sentí juzgado de ninguna forma. Entonces, esto ayuda mucho que desde la entrevista ya sé por lo menos en qué empresa sí quedarme, en qué empresa no quedarme y hablar abiertamente de quién soy y de con quién vivo, con quién me gusta, etc. Otra de las cuestiones que también recomendamos es que si tú eres una persona LGBT y ves que hay quizá huecos de información en la empresa, tú solicites eso y no solamente tú, sino también las personas aliadas que tienes a tu alrededor, que quizá sé que una persona de mi cubículo, de mi área, puede ser diversa sexualmente, entonces yo como aliada pido estas capacitaciones para hacerle saber a esa persona que no está sola, a esa persona que se está promoviendo esta cuestión de la diversidad y que se quiere que esa persona se sienta a gusto por todo lo que ya hablamos hace ratito. Entonces es una de las cosas más importantes porque no solamente la empresa en cuestión de me exige que tenga tantos talleres al mes de tal cosa, entonces, y ya ni siquiera lo hacen con ganas. Obviamente, esto es una cosa muy importante. Hay personas que dan las capacitaciones sin tener el conocimiento que se requiere. Entonces, si tú como empresa vas a dar capacitaciones, talleres de sensibilización, necesitas contratar a personas que sepan del tema, personas especializadas en ello. No cualquier persona te puede hablar de esto porque no todas las personas tienen la capacitación. Si tú como empresa no vas a contratar a una persona, tú como empresa no vas a dar un taller de algo que no conoces. Necesitas adentrarte en ese tema. Es exactamente lo mismo. Entonces, si va a haber talleres, si va a haber capacitaciones que sea con personal especializado en ello, con personal que se dedica a dar estas capacitaciones, porque si no va a salir exactamente lo mismo. Y qué tal que en esa capacitación van a decir una burrada y la van a regar más con las personas diversas, y cuando escuchen eso y que nadie dice nada, pues entonces más se van a quedar calladas. No, luego es peor si te dicen créense un comité y investiguen y para que no lo expongan. Eso tampoco no es... Si ni en la escuela funcionaba, en el trabajo menos. No funciona. Entonces, mínimo inviértanle y contraten a alguien especializado. Entonces, si tú has trabajado en alguna de estas empresas de Pride Connection México o de otro país, cuéntanos en los comentarios si sí es tan inclusiva esta red, si las empresas que están afiliadas sí son tan diversas como lo mencionan en la página o no. También cuéntanos si has tenido una mala experiencia como la mía o una buena experiencia en alguna otra empresa que no esté en la lista y que tú sientas que es segura
para personas LGBT a la que se pueden acercar a pedir empleo. Justo, y para así advertir a las personas que van a aspirar a un puesto en esta empresa para saber si sí lo hacen o si no lo hacen o a qué empresa sí es segura para que vayan a trabajar. Por lo menos ya vimos que Telcel, ese piso, por lo menos, no es así. Si consideras que también se nos pasó algo, adelante, también puedes compartirlo en los comentarios o buscarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Transición en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok, donde aún no hay nada. Ya subiremos contenido. Cuéntanos qué contenido te gustaría ver en TikTok. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Recuerda que hay episodio nuevo todos los jueves. Si tú estás buscando empleo o conoces a alguien que está buscando empleo y es parte de la diversidad sexual, ayúdanos compartiendo este contenido para que llegue a más personas y más personas conozcan qué empresas sí son abiertamente inclusivas en la cuestión de la diversidad sexual y cuáles no. Recuerda que tu valor como persona no lo define un empleo, no lo define un salario, no lo define ningún papel, lo defines tú. No dejes que cualquier comentario te haga menos porque tú no eres menos, tú eres mucho, mucho más. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye.